Querido Dross, estuve pensando seriamente si exponer este tema, ya que yo mismo me encuentro dentro de esta comunidad de la cual te hablaré y estoy viendo cosas muy turbias, las cuales nunca imaginé ver. Hace años que te sigo en tu canal con el culposo gusto de perturbarme con todos tus videos, pero nunca pensé que llegaría el día en el que yo pudiera poder perturbar a alguien con mi propia historia, y es la que te voy a contar a continuación. Actualmente estoy casada y mi esposo es de nacionalidad surcoreana. Realmente no conocía mucho de su cultura, ya que yo estaba más en la onda del anime. Ya sabes, más del lado de Japón y su cultura. Yo literal. Pero resulta que un día me mudé a una ciudad donde la cantidad de coreanos era bastante considerable, ya que muchas empresas coreanas abrieron sus puertas cerca de donde vivía y de hecho sigo viviendo. Con el tiempo fui conociendo su cultura, su comida, y conocí a otras mujeres que, como yo, están casadas con hombres coreanos. Hasta aquí todo bien, pues la aventura de conocer un país exótico y lejano como Corea sin moverme de mi propio país ha sido emocionante. Pero el clima comenzó a enrarecerse poco a poco. Mira, Dross, realmente no soy una persona que salga mucho. A mi esposo, de hecho, lo conocí en pandemia a través de una app que instalé para practicar mi inglés. ¿Pero qué si los coreanos? Y es que yo disfruto más de estar en mi casa y solo se me da por salir a tomar café con amigas que no están en esta comunidad muy de vez en cuando. Porque sí, mira, una vez te casas con un coreano, entras en la comunidad coreana, la cual es como una especie de club privado o, por ponerlo de otra manera, secta. Pero esto de rosa el racismo, amigo. ¿Qué carajo? Qué montón, guacho. A medida que iba hablando y conociendo a las con razón, esposas, los fans de los K-popers me iba son dando re cuenta raros, de guacho. cosas realmente alarmantes. Reacciona a todo el mundo, le tiran la madre. Y voy a darte algunos ejemplos. Dale, amigo. Veía y escuchaba casos de infidelidades, casos de negligencias infantiles. Ay, qué mal que rapo, amigo, me da bronca. Casos de violencia intrafamiliar e incluso casos de abusos de confianza. Y tú pensarás, o la mayoría de tu audiencia pensará, seguro en la mayoría de los casos se trata del hombre. Pero no, Dross. La participación en estos escándalos es de ambos, tanto la esposa como el esposo. Y los casos se fueron incrementando a medida que los meses pasaron dentro de esta comunidad. Y esto lo pude comprobar de la boca de las propias esposas, tan solo con pasar a beber té por sus casas. Porque sí, es común que en una colonia encuentres no una ni dos, sino hasta 8 familias de este tipo. Hubo un caso en particular que me afectó bastante, y fue el ver y escuchar cómo una pareja golpeaba e insultaba a su hijo de tan solo 2 años de edad, de forma tan salvaje y desmedida, al punto de herirlo. Te cuento que estos niños, por lo regular, son fruto de una mujer K-popper. Literal. Sí, una mujer obsesionada por la cultura coreana y por ello obsesionada con conseguir a un hombre coreano a como dé lugar, como si éste fuera una figura de colección de la cual presumir con su comunidad K-pop.
No, es un montón, guacho. Y entonces estas mujeres razonan que no hay mejor manera de conseguir a un coreano que pasar con él una noche de copas, de desenfreno y provocarse un embarazo no deseado para conseguir atarlo de por vida. No, qué carajo, qué mierda. Tan re loca Se la sabe que K-Popper, por boludo. Salí de cuestiones acá, perro. culturales, los hombres coreanos solo muy rara vez no quieren hacerse responsables cuando este tipo de situaciones acontecen. Y por ello, el embarazarse de coreanos por parte de chicas adeptas al K-pop para poder casarse con ellos se ha vuelto una práctica habitual. Ojalá ser Dross, coreano, jeje. como este caso, he visto y escuchado muchos. Realmente aquí, los únicos que sufren son esas criaturas donde la madre solo ve a los hijos como adornos que mostrar. Y el padre, frustrado y enojado porque ya no puede regresar a su país, se desquita con su esposa e hijos. Por supuesto, no los estoy justificando. Pero no hace falta ser un genio para saber que si dejas el gas abierto y prendes un cigarrillo, explotará. Yo no sabía. Solamente es un ejemplo de causa y efecto. Solo que este otro efecto es un poco más a largo plazo. Una cosa es que te guste un personaje de videojuegos. No tiene sentido lo que juego, boludo. No juego así en la vida real. Compras skin bonitos y hasta le pones un apodo a tu gusto. ¿A quién le puedes hacer daño con esto? Pero los niños no son personajes de videojuegos. Tienen emociones y sufren algo que estas adeptas al K-pop no comprenden. Esto ya llegó demasiado lejos, Dross. Y yo no sé si alguien se haya preguntado cómo van a crecer esos niños con tanta violencia sobre Voy a decir algo igual de los coreanos, capaz es medio usados racista, como racista lo que voy a decir. monitos de circo, Pero los solo coreanos para parecen medio demostrar gays, que en ellas sí pudieron tener un coreano y engendrar a varios niños con rasgos coreanos también. En verdad, estoy tan perturbada porque no solamente es una realidad, sino que también se me han acercado mujeres solteras con la intención de ser mis amigas, queriendo que logre meterlas No, en es este un montón. mundo. No, esto no puede ser real. Se Debería ha ser una sabido de comunidad muy casos chica, no de puede ser que tan grande. estas mujeres buscan hasta si pueden quitarte al esposo. Todo por su enferma obsesión. A mí me con voy a los cambiar de coreanos. nacionalidad, guacho. Estoy jodiendo. Existen otras más que, en su delirio, se inventan relaciones con hombres reales, pero que ni las conocen. Hombres generalmente de la farándula, llegando incluso a acosarlos. Como un caso que pasó no hace mucho tiempo sobre una chica en Corea que estaba inventándose una relación con un idol, yendo a acosar a su familia a un café que era precisamente de ellos. ¿A dónde estamos llegando como sociedad por esta obsesión? ¿En verdad creen que la vida será igual a las telenovelas o dramas? Voy a decir algo, voy a buscar un segundo para decir algo, pero siento que los idols en general dice un trabajo re de mierda, amigo. Corte, está bien, guacho, tenés un montón de plata, pero ¿a qué costo, guacho? Es una banda el costo, boludo. Es un idol. O sea, las pendejas fans de los idols están re enfermos, boludo. Re enfermas, un saludo igual, respeto. Pero no, es una paja, boludo. Es una paja mal, ahí en Corea. Respeto. O sea, para mí... No quiero comparar, no quiero comparar trabajos. No quiero comparar trabajos porque capaz se me da la flapa igual, Se me da la flapa, pero... Pero bueno, no lo sé, no lo voy a decir, Perdón, no lo digo. Coreanos. Al final, solo se terminarán topando con la realidad de que un matrimonio... Bueno, ser idol roza la prostitución. Eso es lo que quería decir, O sea, no me puedo discutir qué es peor o qué es mejor y tal. Pero para mí ser idol es como... es como roza la prostitución. En Corea. matrimonio no es un juego, y mucho menos lo es traer hijos al mundo sin amor. Y por un capricho cultural o una moda. Por lo pronto,
sigo siendo espectadora de ver muy frecuentemente y escuchar de casos donde se involucran a niños inocentes por violencia física, verbal y una negligencia total. ¿Qué futuro le espera a un niño no deseado? Quizá el caso que te comparto, protagonizado por personas a quienes conozco personalmente y que se ha hecho público en Facebook, nos pueda mostrar lo terrible que puede llegar a ser ese futuro. Tanto, vaya, la Tercera Guerra Mundial, el señor ese. Es un caso de una chica cuya obsesión por la cultura coreana y por casarse con un coreano y embarazarse de él terminó en una auténtica pesadilla de la cual aún no sabemos cuál será su terrible final. Esto es lo que mi amiga Paola ha publicado en Facebook. Pero lo que casi nadie sabe es cómo llegó ella a estar en tan terrible situación. Voy a decir otra cosa en cuanto a esto. ¿Saben a qué le pasa eso de...? Igual no sé... No sé si son víctimas realmente. O sea, capaz las víctimas son las esposas. Sí, las víctimas son las esposas, creo yo. Pero a las mujeres de los jugadores de fútbol le pasa eso de que el manager del jugador las presiona para quedarse embarazadas. Lo escuché anecdóticamente de manager de fútbol que presionan, o sea, no porque los conozcan, sino entrevistas públicas, de que presionan a la mujer de los futbolistas para que los futbolistas se embaracen a la mujer, digamos. Y así el futbolista se centra en su familia y no se descarrila, digamos. Por eso hay muchos futbolistas que tienen hijos a tan temprana edad. Posta que si se ponen a fijarse cuántos futbolistas tienen hijos a temprana edad, son muchos, guacho, que capaz tienen, no sé, 19, 20 años y ya son padres. Y eso montaban, guacho. Y eso pasa. Real, pueden buscar más información acerca de eso, pero está chequeado, 100%. Por supuesto, mi testimonio no hace que su dolor esté justificado, pero sí nos enseña que debió ser más cautelosa y más prudente a la hora de decidir tener un hijo con un desconocido de un país distante. Leí sobre eso. Su primer post de Facebook, del cual te paso el link, dice así: quiero contarles mi caso. El día viernes 28 de marzo, el señor Il-man Kim se llevó a mi hijo, Tae-yang Kim, del domicilio donde ahora vivimos con mis papás, ya que estamos en trámites de separación. Se lo llevó con la promesa de regresarlo el sábado 29, cosa que no sucedió. Me pidió otro día. Accedí, ya que sabía que el niño estaba bien. Entonces el día domingo le pregunté varias veces, insistiendo por la hora de regreso del niño y el estado en el que se encontraba. Y no tuve respuesta. Accedí a ir al domicilio donde él reside para pedirle que me lo entregara. Toqué timbre y puerta varias veces. Escuchaba que el niño intentaba abrir la puerta del otro lado y no lo dejaban. La señora Sandra Vaca, dueña de la casa, cabe aclarar que es la dueña, pero no vive en el domicilio, ya que lo renta el papá de los niños, salió por la puerta del pasillo. Creo que le va a pegar, Le dije que iba por el niño y me lo negó, diciendo que era su casa y que me fuera. Le recalqué en diferentes ocasiones que no quería nada de su casa. Yo iba solamente por mi hijo. Yo voy a seguir aquí, yo no me voy a ir hasta que no me entreguen al niño. El niño corre peligro dentro, pues voy a tener que quedar aquí. Pues me quedé con mis amigos, con el apoyo que tengo. Y aquí vamos a estar hasta que al niño me lo entreguen. Pero ella decía que la casa estaba en malas condiciones, ya que se debían pagos de renta. Le dije que ese tema lo viera con el señor con el que hizo el contrato, y ni así tuve apoyo para sacar a mi niño. Llegó la policía municipal, pero no sabían cómo actuar. Me callaban y no me dejaban explicarles bien. Obviamente yo estaba alterada. Mientras la policía estaba ahí, vieron cómo el niño intentaba salir de la casa, queriendo venir con su mamá.
La señora Sandra Vaca lo regresaba dentro de la casa empujándolo. No puedo creer. Nunca salió a dar la cara. Los policías decían que no podían hacer nada porque no podían obligarlos a salir de la casa. Ah, pero sí pueden retener a un niño para no estar con su mamá. Se fueron los policías y llegaron 3 hombres coreanos en una camioneta. Eran familiares de mi ex esposo. Entraron a la casa con cerveza burlándose de la situación. El día de hoy, lunes 31 de marzo, fui al domicilio de nuevo. El niño estaba en el parque. Al verme a mí y a mi papá, su abuelo, el niño intentó venirse con nosotros y mi ex marido no lo dejó. Lo metió a la casa y salió a pedir ayuda, dejando al niño solo. Igual voy a decir otra cosa acerca de esto, Esto para mí no solo pasa en Corea, para mí pasa en un montón de situaciones, boludo. De que capaz se divorcian los padres y el padre se queda con la custodia del hijo nomás como para molestar a la madre, digamos. Para mí es algo que puede llegar a pasar en otras culturas, no creo que pase solo en Corea, boludo. El niño salió corriendo hacia nosotros y él lo cargó y lo volvió a meter a la casa. Pónganse en mis zapatos. La desesperación de escuchar a mi niño llorando. La denuncia ya está hecha, pero aún está en investigación. Pido amablemente que se me entregue a mi hijo. Él no está acostumbrado a estar sin mí. El papá ha sido agresivo con él y no le tiene paciencia. Temo por la integridad de mi hijo. Les pido que se pongan en mi lugar. El niño necesita a su mamá. No sé si está comiendo bien, ya que el papá no tiene trabajo. Y no sé si tenga dinero para mantenerlo. Pido apoyo para que se lleve a cabo la investigación de forma rápida y el niño pueda ser entregado a mí. Eviten poner "me enoja" porque me tiran la publicación. Pero ¿Traemos código de acceso para entrar? o sea, voy de visita. O sea, Sí, pero ahí está el código. aquí está el código. Sí, Se lo hace a propósito. pero el 100%. trabajo bueno, paso en carro y pongo el código y entro como si nada, como siempre lo hago. ¿Por qué te ocupas de hacer preguntas? Ahí está el código de entrada. Mira, siempre yo que vengo, nada más pongo el código y se abre en automático y nadie me pregunta nada. Entonces así le hago. Sí, pues siempre es así. Un salto de Aquaman. Pero siempre pasa lo Como mismo, ves, boludo, Dross, ahí, boludo, como un el tarado niño el pasó salto por este un de retrasado. auténtico calvario. Y quiero que las madres en tu audiencia imaginen la sensación de tener a un hijo apartado de ellas y esas condiciones de maltrato y abuso sin poder hacer nada. Esta vez, y quizás solo esta vez, mi amiga tuvo suerte. Y finalmente el niño le fue entregado el día 2 de abril, de lo cual puede leerse en su Facebook. Gracias por el apoyo en la difusión del caso de mi hijo. Ya se me ha entregado. Agradezco a mi abogado, el licenciado Canalizo Hernández, y el apoyo del alcalde Cerza Garza Redondo. A festejar su cumple. No, es que tanto, O sea, que obviamente no al final lo sabemos banqué, es- obvio. Pero, digo, para mí esto de Corea pasa en todos lados. O sea, no pasa solo en Corea. Te banco que el hecho de capaz dejarse embarazar por un coreano para tener un hijo coreano o algo así, eso también, eso sí es raro y puede ser que pase en Corea. Porque doy el aval de que K-pop es red flag y bueno, yo siento que está la posibilidad, ¿entendés? Pero siento de que esto de que haya una pelea de padres por el hijo o algo por el estilo en un divorcio, me parece algo que pasa en todo el mundo. O sea, no siento que pase solo en Corea. ¿Cuáles serán las secuelas psicológicas para el niño? Si bien me alegro por la madre y por el final feliz, a ella también le cabe una cuota de responsabilidad, pues nada de esto habría pasado de no ser por su obsesión por la cultura coreana, la cual encima es mala, pero sobre la cual no debería haber tomado una decisión como tener hijos. Este es solo uno más de tantos casos que he visto en esta comunidad.
No por el juego, loco, no sé Te qué pido fue. mantengas mi anonimato, pues no quiero que nadie sepa que yo he revelado esta información, la cual todos aquí conocen. Pero todos también ¿Qué callan. costó, guacho? Y a las chicas que les guste el K-pop y la cultura coreana, recuerden, los hombres coreanos no son personajes de una serie de Netflix, Claro, y Saukiro, tampoco los son hijos, loco. idols. Estaba viendo Dross mientras practico el GTA. Y los hijos que tengan con ellos no son avatares que van a poder moldear y presumir con sus amigas. El matrimonio es serio y los hijos son sagrados. Los choques culturales pueden ser una auténtica pesadilla y ninguna relación se debe cimentar en un engaño, tal como embarazarse sin aviso para seguir una simple moda. Ay, boludo, pensé que se había retrabado esto. Adjunto más fotos, Dross. Te Voy a pido mandar discreción el con mi truco, nombre. boludo. Está como re bugueado, Quiero no que sea anónimo. Tal vez este correo no llegue, No sé el post offering, boludo. pero igual ojalá sea una reflexión si lo llegas a leer. Gracias por tranca, leer filtrale la cara, y todo. espero que puedas exponer este caso para ponernos a reflexionar qué estamos haciendo como sociedad. Te quiero. Atentamente, Anónimo. Anónimo, estaba la Gracias. foto en primera plana. Y saludos. ¿Se recuperará 7 minutos? Yo creo que sí. Confío. Si el video te gustó, Bien apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y comentaras algo. El anonimato de la persona que me envió este correo electrónico a diariodedross@gmail.com está completamente garantizado y esa persona podría estar leyendo los comentarios. Te ha hablado Dross y te deseo Buenas noches. noches. No es mi intención que, viendo mis videos, te pongas triste. Pero, antes de empezar, te hago la siguiente pregunta. ¿Tienes un familiar o más que haya fallecido? Vamos a ver. La persona que subió los videos que estás viendo, sí. Su papá murió en 2010 Está fuerte, y ¿no? nos aclara desde el vamos que, en vida, casi no tuvo ningún contacto con él. Tras el fallecimiento, fue menester suyo ir a poner en orden Sí, las estamos cosas fuerte. que ¿Le por bajo un poco o derecho le dejo así? ahora le pertenecen. ¿Cómo se llama el video? Todo fue un peso para él. La cinta de mi Una papá. tarea engorrosa. Este joven no esperaba mucho. No esperaba objetos valiosos. No esperaba dinero. Y sin duda alguna, no esperaba toparse con lo más destacable que encontró entre los recuerdos ¡Mierda! de su padre. Un montón de cintas en formato VHS. No, esto tiene pinta de ser re void, celosamente amigo. catalogadas Preparen los ojos. por número. Preparen los ojos, amigo. Esto es re void, Si ven lo void. ¿Qué van a tener esas cintas, amigo? ¿Qué carajo? Le tengo miedo. Quiero que te pongas en el lugar de él y reflexiones. Preparen los ojos en el chat, ¿Qué amigo. sentirías si metes la primera cinta y te topas con esto? My name is Walter White. No, bache, alto quemado el viejo perro. No, perro, alto quemado, pa. Qué mierda, me estoy chocando por el viejo ese, está re loco, pa. No, alto quemado, pa. Me re void, amigo. Sí, qué mierda es, weón. ¿Qué poronga es eso? Suena la música. No había necesidad de musicalizar así. Ay, qué retrasado mental. Estoy con mal. Él tiene
todo un catálogo para mostrarnos. No subió todo a YouTube porque no se daba abasto. Subía solo lo que le llamaba la atención. Las cintas son todas inquietantes y proponen exactamente lo que sé que estás pensando. Dicho y hecho, una cosa lleva a la otra hasta que finalmente el pobre hijo comprueba que lo que hasta ahora parece ser es. ¡No! ¡Es un montón, perro! ¡No! ¡Guacho, es una banda, guacho! No entiendo igual, ¿eh? No, para, más. No entiendo. No entiendo. Su mamá había fallecido hace años, así que lo primero que él hace en búsqueda de respuestas es recurrir a lo que tiene. Pedirle a la gente que averigüen si alguien reconoce a la mujer de esta imagen con la esperanza de ubicarla. No, igual no entiendo, ¿eh? No entiendo qué es. Pero lamentablemente, aunque pequeña pero cumplida, nadie en esta audiencia, que acude especialmente del boca a boca de sitios como Reddit y 4chan, tienen la menor idea de quién es ella. Así es, ni siquiera ellos. ¿Cómo me rapa pueden acá? Igual ubicarla. troleé, ¿eh? No tenía que rapado. Lo que denota que lo que vemos aquí Me quedé colgado con... ocurrió hace ¿Qué mierda es eso? mucho tiempo. ¿Qué es una tortura o estoy flasheando? En cuanto al personaje principal, el padre, si te preguntas si alguna vez este tipo apareció en uno estoy de sus seguro. propios videos, la respuesta está acá. Fíjate que tiene encasquetada la máscara que aparecía en las primeras cintas. Reflexiónalo. Como es secuestro, Es eso es lo que como vi yo. si él estuviera contando de modo arcaico cómo poco a poco nacía, emergía, salía a flote su lado extraño. Y como toda persona de esta calaña, el tipo, metraje a metraje, hace un morboso acto de idolatría hacia sí mismo y su temible imagen cuidadosamente creada, con un hambre inmenso de autopercibirse tan temible como anhela ser y como finalmente es. Necesito que vaya más al grano. Obviamente su hijo va a tener que vivir con esto. Las cintas que dejó su papá no revelan mucho más. A mí es re Dexter Morgan lo que Pero estoy escuchando, ¿eh? Vale, Dexter Morgan... Dicen que de todas las cosas malas se saca algo bueno. Y aunque suene absolutamente increíble, sí, incluso de esto también. Definitivamente, Porque claro, Dexter él Morgan, está pero voy huérfano. por mil, ¿entendés? Pero ganó un tío, uno que no conocía, uno que más o menos pudo esclarecer el por qué estas cintas existen. It's been difficult. You probably know about the problems that your father had, but it caused a huge rift between us. Esto es I real, tried amigo. the best I Nah, could tiene que ser fake. to keep him on the straight and narrow, but unfortunately he drifted and caused a rift between us, which we never got together to fix. There was a time when I would do just about anything he wanted, and I'm telling you the truth. Anything. He took us up some interesting paths, but then things started getting a little bit scary, and I tried to rein him in and tried to hold it back, but eventually I just had to jump ship. I just couldn't keep up with it. I mean, when he met your mother, I thought she was going to be a good, steadying influence on him, and for a while I think she probably was. No lee lo que dice, amigo. When the split happened and I never saw him, that meant I never saw her. On occasions I saw your sister, but until today we've never met. So that's how. No te mueras. No, me da turbina, perro. Alta turbina, me voy, amigo. ¿Qué mierda?
para mí tiene que ser fake, amigo. No puede ser real esto. No, alto enfermo, boludo, mentira. Para mí es re fake, no puede ser. Decido no creer, amigo. Ante tanta película hollywoodense, estamos acostumbrados a pensar que los malos eventualmente reciben su merecido. Pero a veces, en el mundo real, los malos, incluso los peores, van y vienen sin pagar consecuencias. A veces los atrapan y tienen que enfrentar a la justicia, pero a veces también zafan. A veces, de hecho, simplemente se mueren de viejos en sus casas y siguen lastimando incluso después de muertos. Literal, amigo. Literalmente lastimando después de muertos, lo banqué, guacho. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. ¿Estará chequeado eso, amigo? Muchas gracias. O será tipo un falso documental. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Carajo. Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación musical ha sido obra del talentoso León Peña. Por favor, síguelo. Sé que te gustará. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. buenas noches. ¿Qué no entendieron, Pero era obvio, boludo. ¿Qué mierda, boludo? Tengo razón para no entenderlo que estés viendo de un Samsung Galaxy Pocket y no llegues a ver el video, boludo, pero... Yo que vi el video, pero re lejos, o sea, lo vi de coteo, boludo, lo entendí, boludo. Imagínate a alguien que no... Dale, boludo, nadie entendido ahora, dale, guachín. A ver, un audio, pásame un audio, amigos. Ay, bananita, sos muy guachín, Lo que vas a ver a continuación es un correo electrónico que me llegó hace mucho tiempo a mi casilla diariodedross@gmail.com. Espacio donde actualmente tengo más de 33.000 misivas por revisar. La audiencia de Huesos Negros sabe que en algunas ocasiones me han llegado correos que devinieron en anécdotas increíbles que he decidido contar para ustedes. Este es el caso una vez más. Quiero hacer de público conocimiento que quien me envió este correo seguramente verá este video y leerá lo que ustedes tengan que decir acerca de él. No puedo pedirte que seas compasivo con esta persona, pero sí que entiendas que está profundamente afligida. No sé qué ha sido de él porque, una vez más, esto me lo envió hace años. Un aviso. Modifiqué parte del correo electrónico por dos motivos importantes. El primero es que sea legible para poder leerlo sin errores o baches gramaticales para ustedes, la audiencia. El segundo es que no quiero que quien lo envió se meta en problemas por mí. Él confió en mí y esta es mi elección. Hace años no quise hacer video de esto por temor a problemas legales, sobre todo viviendo en un país extranjero. Pero ahora que sé mejor cómo funcionan las leyes respecto a no revelar fuentes periodísticas, me animo a mostrarlo. Esta persona tomó recaudos para proteger su anonimato, pero francamente por el modo que escribe, será fácil para algunos entre ustedes determinar de dónde es. Así que yo me tomé la libertad de tomar medidas extra. Una vez más, aviso, esta persona va a estar leyendo lo que ustedes opinen de él. ¿Qué mierda? A ver qué pasó con la persona esta, boludo. Estimado Dross,
Me animo a escribirte este email, aunque dudo mucho que llegues a leerlo. De hacerlo, dudo mucho que llegues a darle trámite. Sentí la necesidad de hacer catarsis contigo sobre algo que me lleva atormentando muchos años y que no me atrevo a confesarle a nadie. He tenido que recurrir al psicólogo en varias ocasiones para poder conciliar el sueño y llevar una vida relativamente normal. Debo empezar por contarte que en mi ciudad los puestos de trabajo para el municipio son muy codiciados y se accede a los mismos mediante un concurso que es parte azar y parte calificación. Tú te anotas y luego puedes, o no, ser seleccionado si cumples los requisitos. Los sueldos son buenos y el horario es corto, por lo cual trabajar para la municipalidad es una muy buena y codiciada opción para la mayoría de las personas. Así fue que me anoté, cruzando los dedos para estar entre los pocos elegidos y, de ser posible, que me tocara un puesto administrativo en alguna de las múltiples oficinas que posee el municipio, rogando no salir seleccionado para recolectar residuos o barrer la basura de algún barrio. Me había olvidado ya del tema cuando recibí la carta notificándome que había sido seleccionado para ocupar un cargo fijo en el municipio de mi ciudad. ¿Cuál no sería mi sorpresa al enterarme que mi suerte no pudo ser peor? Pues me había tocado cubrir una vacante como sepulturero en el cementerio local. Siempre con el Estaba sepulturero, ya a guacho. punto de decirle que no al entrevistador cuando me mencionó el sueldo. Era mejor que la mayoría de los cargos administrativos. Qué guachín. Eso debe ser a que pocos querían ese trabajo. Pero además pagaban un extra por un rubro llamado insalubridad, que era algo así como un 25% adicional al sueldo. A esto debíamos agregarle que tenía muchos beneficios para mí y para mi familia. Mi mujer y mi hijo, con quien en aquel entonces aún vivía. Así que, consolándome al pensar que esa era mi puerta de entrada a la intendencia y que ya con el tiempo me tocaría algo mejor a medida que más puestos quedaran libres y más concursos se abrieran, firmé los papeles y me dispuse a comenzar mi carrera como sepulturero municipal. Dross, debo decirte que no es un trabajo fácil como seguramente te imaginarás. No solamente debes lidiar con un olor insoportable a carne humana en descomposición la mayor parte del tiempo y pelear muchas veces a los escobazos con las enormes ratas del cementerio, sino que debes enfrentar a diario el dolor de los familiares de los recién fallecidos. Imagínate, si una persona promedio asiste quizá a 2 o 3 funerales en toda su vida y queda afectada, ¿cómo afecta a la mente humana el tener que ver 4 o 5 funerales todos los días, con su dosis de llanto, de tragedia, de dolor ante la muerte de seres queridos, y también de bajezas humanas que se presentaban en esos momentos en forma de peleas por herencias, reclamos por infidelidades y muchas cosas más? La forma de sobrellevar un trabajo tan exigente emocionalmente era no tomándose las cosas muy en serio. Había que mentalizarse y en base a una sólida camaradería con los compañeros de cuadrilla, bromear sobre la muerte y los muertos cada vez que esto fuera posible como mecanismo de defensa para desdramatizar el asunto. Banco, guacho. El alcohol, que con el tiempo se volvería mi maldición personal, también ayudaba. Y así sobrellevábamos el trabajo bebiendo algunos tragos y de vez en cuando nos jugábamos algunas bromas, la mayor parte de ellas de palabra. Eso hacíamos la mayoría de los empleados municipales del cementerio. Pero en nuestra cuadrilla
Había un funcionario a quien le decíamos el mudo. De forma irónica, precisamente porque no paraba nunca de hablar. No solo era el que bebía más que todos nosotros juntos, sino que vale decir que era de hacer bromas bastante pesadas todo el tiempo a sus compañeros, es decir, a nosotros, y a veces incluso a visitantes desconocidos del cementerio, sin el menor escrúpulo o pudor. Un día, por ejemplo, le colocó una negra rata de goma bastante realista que le había quitado a su hijo en la puerta del nicho del marido a una viuda que jamás faltaba en la fecha de aniversario del difunto. La colocó detrás del jarrón de flores para que la viuda, al correrlo para poner flores, se asustara. Y esto fue precisamente lo que sucedió. La pobre mujer pegó un grito escalofriante mientras salía corriendo pidiendo ayuda. Y nosotros veíamos todo suceder desde la sombra de un árbol, un tanto alejados de la sepultura. El mudo tuvo que contenerse para no reír mientras se acercaba a la mujer para ofrecerle ayuda. Lo más irónico fue que la viuda, por el servicio de deshacerse de la rata que había en el nicho de su marido, le dio una suculenta propina al mudo. Propina que gastó en cervezas al mediodía muerto de la risa mientras recordaba lo que había hecho esa mañana entre trago y trago, soltando su parloteo constante. Yo ese día estaba a punto de pensar, en el fondo no es tan malo este tipo, pero el problema es que después de tomar un sorbo, me senté en mi silla personal del refugio en el cual nos reuníamos para programar los servicios del día. Sentí un dolor tremendo en una de las nalgas y largué una puteada memorable, pegando un brinco que me hizo volcar toda la cerveza. Ya parado, lo seguía sintiendo en el culo y me tocaba buscando el origen de tal dolor mientras el mudo se ahogaba de la risa. Finalmente encontré la causa, la explicación y al responsable del hecho todo a la misma vez. Tenía una tachuela de las que usábamos para colocar los memorándums en la cartelera clavada en una nalga. Y obviamente el mudo la había puesto en mi silla en el momento que me acercó la cerveza con la otra mano. Yo me enojé bastante, lo insulté y me fui de la oficina enfadado. Y desde ese día supe que ese tipo era simplemente insoportable, que no tenía medida alguna para sus bromas. Y también adquirí la certeza de que por su actitud a la corta o a la larga, ese tipo terminaría mal, como desgraciadamente para todos sucedió tiempo después, arruinando mi vida para siempre. Una mañana llegaba a tomarme un café a la oficina bien temprano, donde nos cambiábamos. Y el tomate, otro de los muchachos de la cuadrilla, estaba con un humor de perros mientras sacudía su vianda de comida. Se pasa este mudo, flaco. Tengo la peor sida del mundo. Déjate de embromar. No puede ser tan hijo de... Me pasó la vianda que estaba abierta y no podía creer lo que veía. Adentro había una mano humana disecada. Alto quemado, perro. Una de las reducciones de oficio que estábamos haciendo. Alto quemado, pa. Una mano de un cuerpo de esos que naturalmente se momifican y quedan con parte de sus carnes resecas adheridas a los huesos en estado de putrefacción. El mudo había ocultado restos humanos de una de las reducciones de oficio que eran parte de nuestro trabajo habitual. Esto es, sin familiares de los difuntos presentes. Y luego le había dado forma a la mano con el dedo mayor hacia arriba y el resto cerrados y con todo y carne podrida se la había puesto en sustitución de la comida adentro de la vianda. Se lo hizo a Juan Pablo,
o sea, el amigo que llamábamos el Tomate, que era uno de los tipos más tranquilos que uno se puede imaginar. Sin dudas, el Mudo estaba fuera de control y nos tenía bastante cansados a todos. Nos ponía un segundo candado en los casilleros para que no pudiéramos abrirlos. Nos escondía los uniformes. Nos dejaba cráneos en las mochilas, escondidos entre la ropa. Y un sinfín de bromas pesadas que no respetaban ninguna moral ni límite. No sabes cuántas veces viajé en el autobús con mi mochila, llevando huesos de muertos sin saberlo, para descubrirlos llegando a mi casa. Sinceramente, Dross, estábamos hartos. Y de tan hartos que estábamos un día conversando a espaldas de él, decidimos por unanimidad darle una lección. A la primera ocasión que tuviéramos, se la íbamos a devolver. Un susto, un puñado de azúcar en su comida, lo que fuera. Pero la idea es que cada uno de nosotros debería hacerle por lo menos una broma pesada al Mudo. Todos, los 3 integrantes de la cuadrilla restante, asentimos en el plan. La oportunidad se me dio primero a mí. Al principio, me parecía hasta un poco inocente la broma que le pensábamos hacer en comparación de todas las salvajadas que el Mudo nos había hecho. Le comenté a los muchachos: tengo la forma de que el Mudo se pegue el susto de su vida. Sucede que ese día nos tocaba limpiar algunos nichos que habían sido desocupados recientemente para dejarlos listos para nuevos difuntos. Generalmente nos metíamos en los nichos con ácidos y productos de limpieza diversos y los rasqueteábamos en lo que era un trabajo sumamente desagradable y peligroso para la piel y los ojos. Aquel era un nicho al ras del piso, por lo cual estábamos todos parados frente al mismo. Le hice una seña a espaldas del Mudo a los muchachos de que lo hicieran entrar a él ahí mismo, al nicho al ras del suelo. Y ahí fue que Juan Pablo, que era el encargado, le dijo al Mudo: entra vos primero a rasquetear esto, Mudo, que sos más bajito. El Mudo asintió y se arrodilló para quitar la tapa de aluminio del nicho, lo cual era un inmenso cuadrado. La dejó apoyada a un lado y se metió, arrastrándose de rodillas adentro del nicho, cepillo y espátula en mano, para comenzar a rasquetear la podredumbre de ratas, fluidos en descomposición, cucarachas muertas y demás alimañas que queda en todos los nichos usados. Todos hicimos silencio y ahí fue cuando me miraron a mí a ver qué era lo que le hacía al muy maldito. Yo me saqué uno de mis zapatos mientras podía ver las suelas de los pies de el Mudo dentro de la oscuridad del nicho, agachado, y me acerqué por el lado de la tapa. Esperé a que se concentrara en su labor, que estuviera absorto y enfrascado, y que el silencio fuera total, como suele ser en los cementerios por la mañana, especialmente en invierno. Hasta estaba silbando el hijo de mil. Y en ese momento, sin pensarlo y para darle el susto de su vida con mi zapato, di un golpe tremendo en la tapa de aluminio del nicho. Un golpe seco y contundente, que sonó como un disparo prácticamente, y retumbó, ¿no?, todo dentro del nicho, lo cual era la idea precisamente: asustar al Mudo. Pero el sonido fue mucho más intenso de lo planeado. Carajo. Literalmente sonó como una explosión. Yo no había calculado la acústica del nicho, ni el poder de hacer ruido de una tapa de aluminio golpeada con un zapato de punta de acero.
El mudo se asustó. Y vaya que se asustó Dross. El mudo, del susto, dio un brinco instintivo, un salto abrupto. Se incorporó de golpe como reacción a la explosión. Pero había un problema. El alto de un nicho es de aproximadamente 1 metro. Suficiente como para poder dar un brinco, pero no lo suficiente como para poder siquiera levantar la cabeza. Y el mudo estaba de rodillas, por lo cual al brincar sobresaltado hacia atrás, levantando la cabeza tan bruscamente, su nuca golpeó contra el techo del nicho, lo cual provocó un segundo golpe seco que todos escuchamos, como el de una pelota golpeando una pared. Y tras eso, un tercer golpe cuando cayó seco en el suelo del nicho que estaba limpiando. Tras lo cual, todo fue silencio. Void, amigo, Void, ¿qué carajo? Nos miramos los unos a los otros. Se veían las suelas de los pies del mudo casi asomados a la entrada del nicho. Amigo. Había caído del golpe. Y allí quedó inmóvil. Lo llamamos primero. Le hablamos. Mudo, mudo. Dale, no jodas. Salí, mudo. No sabes, Dross, cuánto deseé en ese momento que solo fuera una broma de aquel hijo de puta, que se estuviera haciendo el muerto para asustarnos. Pero el mudo no se movía. Había muerto de forma instantánea en el lugar quizá más adecuado, dentro de un nicho. Pero lo peor de todo es que yo mismo lo había matado. Nuestra falta de experiencia con las bromas nos hizo llevar adelante una sin medir las consecuencias y de forma torpe. Dross, yo había terminado con la vida de una persona. ¿Y ahora qué hacemos? Les pregunté asustado y sudoroso. Nadie sabía qué hacer. Rogábamos que el mudo se pudiera recuperar. Lo retiramos de allá adentro e intentamos reanimarlo, pero no había nada que hacer. Se le notaba una clara herida en la parte de atrás de la cabeza con una grosera mancha de sangre. Llamamos obviamente una ambulancia, la cual constató el deceso, no sin antes ponernos todos de acuerdo en lo que íbamos a decir. Y obviamente nos interrogaron. Fueron los peores momentos de mi vida. Por momentos tenía ganas de contarlo todo tal como sucedió, pero eso equivaldría a ser acusado, todos, y yo principalmente, de homicidio culposo. Por eso acordamos decir la misma historia todos, que probablemente vio una rata y se sobresaltó y se incorporó de golpe, olvidándose que estaba dentro de un nicho. Eso repetimos e hicimos los tres un pacto de silencio. Pacto que estoy rompiendo yo hoy al contarte esta historia, Dross. Pero es que lo he probado todo. Es un montón, guacho. Medicamentos, terapia, confesión en la iglesia. Y nada ha logrado que mi conciencia esté más tranquila. Pues queriendo o no, aquella mañana en aquel cementerio asesiné a un hombre. A un hombre con familia y amigos. Un tipo insoportable, sí, pero que no merecía morir así, desnucado dentro de un nicho putrefacto y sucio. Y se me ocurrió que quizás si mi historia fuera conocida, sería una forma de confesar. Además de esto, ya pasaron años. A veces me consuelo pensando que el mudo fue víctima de sus propias bromas, que sus constantes bromas pesadas ¡No, la puta madre! Nosotros quisiéramos devolvérselas una vez. Ah, menos mal, boludo. Y salió Pero tremendamente un toque el chat mal. y me distraigo, boludo. Pero no me puedo engañar. Quien lo mató fui yo. Y nunca pude superarlo.
Al tiempo renuncié a mi empleo y con los muchachos jamás volvimos a tener contacto alguno. Supongo que en el fondo ellos comparten el peso de mi culpa, aunque ninguno como yo, quien fue el que dio el zapatazo mortal en la tapa del nicho. Yo que me muero, boludo. Por puro morbo quizá, busqué en Facebook los perfiles de la mujer y la hija de El Mudo por su verdadero nombre. Hace poco hizo fecha de su fallecimiento y pude leer en el muro de su hijo, hoy un adolescente ya: te extrañamos. Ah, es un montón, guacho, alto quemado, perro. Alto quemado, Créelo, amigo. ¿no? Me siento aliviado sabiendo Carajo. que esta historia quizá derrote la ola de emails que de seguro recibes y te llegue a los ojos. Quizá hasta un día hagas un video con ella y quizá yo no esté vivo para verlo, habiéndome derrumbado ante el peso de la culpa, o quizá habiendo sucumbido al veneno del alcohol, que se ha convertido desde aquel episodio trágico en mi único compañero. Si bien yo asesiné al Mudo, el Mudo arruinó mi vida, y todo por sus malditas bromas. Te saluda cariñosamente con un nombre que, como supondrás, es inventado, como todos los nombres que usé en esta historia. Y quizá esto sea lo último que escriba. Firma el Flaco Luis. Inchequeable. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por Muy void, favor amigo. le dieras pulgar Muy void, arriba, igual, qué video de lo compartieras Dross no es void, ¿no? y comentaras Mi querido algo. Dross. Siempre leo lo que escribes. Y es probable que la persona que me envió el correo fruto de este video también lo hará. La ambientación imposible musical terminar San ha Fierro sido en verde. obra del talentosísimo Unblessed. Por favor, visítalo. Es increíble lo que soy en San Fierro. Te ha boludo. hablado Dross y te deseo Buenas noches. noches. Él se llama Yo entregué a mi madre. Moisés Meraz Espinosa era un joven latino residente Gracias, estoy a hacer en Acer, la gracias por la ciudad suba, de amigo. Maywood, al sur de Los Ángeles. Gracias demasiado. A sus 18 años, la vida parecía sonreírle. Tenía un buen empleo y una novia llamada Mónica, con la cual convivía. Compartían pedirle muchas que gima. actividades, pero en cuanto a lo musical, Moisés difería mucho de ella. A él le gustaba la música extrema, del Alto género pelotudo. conocido como black metal, el cual está fuertemente ligado al satanismo, tanto en sus líricas como en su simbología. Es otro siglo. Moisés comenzó a interiorizarse cada vez más en la temática de sus bandas de metal favoritas y comenzó a juntarse con otros jóvenes un hit me dieron, que muchachos, escuchaban la misma música. Algunos iban un poco más allá de simplemente escuchar música satánica y profesaban Ay, soy un abiertamente tarado el porque no tengo arma, satanismo boludo. clásico. Ese puede pasar con como el chaleco, pero claro, religión. me olvidé del... En este punto, huelga decir que hay dos clases de satanismo. Uno que simplemente se limita a la incredulidad religiosa, amén de criticar mordazmente a las grandes religiones. Y luego está otro satanismo mucho más minoritario que se toma en serio a sí mismo. Uno infinitamente más peligroso, además, que practica el culto y adoración a Satanás, que cree en sacrificios animales y humanos. Pero están re de la cabeza estos perros. Moisés Alto quemado, pa. pertenecía a este último. Con todo esto, Mónica no estaba de acuerdo. Conversando con sus hermanos de la fe satánicos, estos le dijeron a Moisés que su novia era cristiana y que por ende no era del agrado de ellos. Moisés comenzó a preocuparse por la manera en que sus amigos de la secta la discriminaban a veces de manera cruel. De hecho,
Algunos comenzaron a ir me debería sacar un poco un poco más más de allá que discriminarla y durante un aquelarre en uno de los grotos que frecuentaba, le revelaron que pronto Satanás lo liberaría de esa mujer cristiana, en referencia a su propia novia. No, mira la vida que me pareja quedó. No trabajaba puedo tener en mala una suerte, fábrica. perro. Como relataría una amiga de la madre de Moisés luego, ellos siempre se iban al trabajo juntos. Se cruzaban la calle agarrados de la mano. Pero ese día a él le tocó entrar media hora más temprano. Ella se fue sola y, al cruzar la calle, la atropellaron. Carajo. Moisés no pudo evitar recordar la advertencia que le habían hecho sus compañeros de la secta, y por su cabeza pasaron miles de teorías. Sospechaba que, sea Gracias, de amigo, forma gracias, Kiko, por tener la portada, sobrenatural amigo, o de quiero. forma directa, los sectarios habían tenido algo que ver en la muerte de ella. No tenía la menor duda. Sin embargo, no le habló de sus temores ni sospechas a la policía. Y la misteriosa muerte de Mónica quedó como un raro accidente sin resolver. Moisés, por su lado, siempre sospechó que el chofer del auto que atropelló a Mónica y quien se dio a la fuga era uno de los sacerdotes del culto. Pero también sospechó que tal vez lo que pasó fue a raíz de un ritual mágico que tuvo como resultado la muerte de ella. Moisés Meraz Espinosa quedó lógicamente destrozado, pero corrió a refugiarse con sus compañeros del culto satánico, por insólito que parezca. E insólitamente además, estos lo convencieron de que la culpa de la muerte de Mónica No, Pipida, ¿qué carajo? la tenía Dios, lo cual lo llevó a aferrarse más a la secta. Moisés se fue a vivir con su madre, con la cual tuvo en otro tiempo una muy buena relación. No pongan nombres en el Pero chat, amigos. Pues van a flash. a este Hay gente que va a punto, flashear cualquiera. su vida ya era otra. Él comenzó a consumir drogas duras. Se hizo tatuajes en todo el cuerpo vinculados al satanismo. No te he quemado, perro. Desde el famoso número 666, referido al libro del Apocalipsis, hasta cruces invertidas. También se hizo numerosos tatuajes de Fue en el desierto en verde, el macho cabrío. Tras la tragedia que acontecería luego, Moisés confesaría: invocábamos al diablo en sus 4 formas elementales en el groto y le pedíamos favores. Yo pude verlo en medio del círculo muchas veces. Sé que estaba bajo el efecto de las drogas, pero también sé que lo que veía era real. En una de esas apariciones me dijo: Jesucristo te El salto ha da quitado a comandos. Mónica. ¿Tú qué me darás a mí en el próximo Imbolc? Un Imbolc es una fiesta pagana celebrada por grupos vinculados a la magia negra y al ¿Cuánto ocultismo, lloviendo, la cual es de origen celta. Para los satanistas es particularmente especial esta fecha y por lo general se celebra el día 2 de febrero a forma de burla a la fiesta católica de la Candelaria. Lo perturbador de los Imbolcs es que durante estas celebraciones, y ya desde la antigüedad, los paganos celebraban sacrificios tanto de animales como de humanos. Y la fecha del próximo Imbolc se estaba aproximando. Moisés creía, según confesó luego a la policía, que la forma de recibir los favores más grandes de parte del diablo
era darle como sacrificio lo que él más amaba. Según su lógica, Dios había tomado como ofrenda la vida de Mónica, una de las dos mujeres que más amaba. Por tanto, era justo que Satanás recibiera la vida de la otra, es decir, su propia madre. Moisés primero asfixió a su progenitora con sus propias manos y, cuando ella perdió la conciencia, entonces la ató y amordazó. Dibujó un pentagrama en el suelo es un montón, cuyas perro. esquinas puso velas negras. Trasladó a la señora al centro del pentagrama aún consciente y se acercó a ella con una pequeña sierra eléctrica. Mejor me voy. Con la ayuda de esta sierra eléctrica, Moisés comenzó a despellejar a su madre viva en medio de un ritual satánico, golpeándola con el soporte de la misma cada vez que ella, presa del intenso dolor, se resistía. Le arrancó jirones de piel mientras murmuraba palabras en latín que fueron encontradas por la policía en un capítulo de un libro satánico. Moisés confesaría en el interrogatorio que, como resultado del ritual, el mismísimo Señor de las Tinieblas se había materializado ante él. Luego que la gente llega a hacer esas cosas, guacho. Él aseguraba que éste le prometió hacerlo rico y famoso. Después de esto, Moisés le cortó el cuello a su progenitora, terminó de despellejarla y luego la trozó con la sierra. Finalmente puso los restos en el refrigerador y las vísceras de la abnegada madre, las cuales nunca fueron encontradas por la policía, se presume que fueron entregadas a miembros de la secta para ser quemadas y preparar cenizas rituales de vísceras humanas para ser empleadas en futuros aquelarres. Alrededor de una semana después del horroroso crimen, Moisés Meraz Espinosa se presentó en la estación de policía de Huntington Park, al sur de Los Ángeles, confesando su crimen. Pero él está retrasado. ¿Qué fue a reclamar la cuesta? Un jurado necesitó poco más de un día para declarar culpable de asesinato en primer grado a Moisés Meraz Espinosa, que fue sentenciado a cadena perpetua, con la remota posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Al pronunciar la sentencia, el juez se refirió al caso como uno de los más repugnantes, horribles y vulgares de su carrera profesional de nada menos que 50 años. Moisés, autor de uno de los crímenes más aborrecibles de la historia reciente de Los Ángeles, no se mostró arrepentido en ningún momento. Pero yo igual el hecho para mí de que vaya Fue cosa, puesto en una tiene que estar celda arrepentido, boludo. aislada Si no, porque desde fue la cual a la el dirección de resto policía. de los presidiarios Me dijo, flashé, y fue la policía, denuncian ¿no? escuchar Si por no, porque las se fue noches al- extraños sonidos guturales producidos por la garganta de Moisés. Algunos de esos presos afirman que son sonidos que no parecen humanos y no pocos reclusos han llegado a pedir incluso el cambio de pabellón con tal de no estar cerca de este adorador del diablo que ofrendó la vida de quien lo diera inchequeable. luz, ya que Tan loco dormir estaba, guacho. cerca de su celda de noche es muy difícil. Pero para mí lo pone, En su lo pones única cortito. declaración a la prensa, Moisés Meraz Espinosa solo dijo, completamente convencido de sus propias palabras: mi Señor siempre cumple. Un día saldré de aquí y seré rico y famoso. Eso es todo. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba.
Si ya te has suscrito, por favor Sí, activa boludo, la igual quiere ser campanita. famoso, amigo. Actualizo más de 3 veces por semana. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Zafase. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. ¡No!